Bienvenidos y bienvenidas a Voces Ancestrales. En este espacio exploraremos las historias, legados y luchas de los pueblos originarios de Honduras. Hoy nos sumergiremos en un periodo crucial de nuestra historia, la resistencia indígena frente a la llegada y expansión de los conquistadores europeos en el territorio que hoy conocemos como Honduras. A menudo la narrativa histórica dominante se centra en la llegada de los europeos y sus logros. Sin embargo, es fundamental recordar y honrar las voces y la valentía de los pueblos que defendieron sus tierras, culturas y formas de vida ante un poder invasor. En este episodio analizaremos las diversas formas de resistencia indígena en Honduras, los líderes que emergieron y las consecuencias de este encuentro de mundos. Acompáñanos en este viaje al pasado para comprender mejor nuestro presente. La conquista de Honduras fue un proceso especialmente violento y prolongado, marcado por la ferocidad de la resistencia indígena y la constante pugna entre los conquistadores. Los años siguientes a 1524 serían testigos de una consolidación lenta y brutal del dominio español. Conquista de Honduras. En 1524, Hernán Cortés consolidó su dominio en México y dirigió su camino hacia Honduras, encontrando un territorio habitado por diversos pueblos indígenas. La llegada de los españoles desencadenó violencia y explotación, estableciendo un sistema colonial que intentaba someter a los indígenas. Grupos indígenas en Honduras. Honduras estaba habitada por diversos grupos étnicos como los lencas, chortís y misquitos, cada uno con culturas y sistemas de organización distintos. Estas comunidades tenían tradiciones arraigadas y formas de vida autónomas que fueron amenazadas por la invasión. Estrategias de los conquistadores. Los conquistadores al llegar a Honduras utilizaron tácticas que incluían guerra abierta y manipulación política. Formaron alianzas con algunas tribus, mientras que otros grupos indígenas se organizaron para resistir la dominación, resultando en un conflicto prolongado. Estas estrategias, junto a la invasión y la persistencia de los conquistadores, fueron fundamentales para el éxito de la conquista. Figuras emblemáticas. La resistencia indígena en Honduras ha estado liderada por figuras emblemáticas que se han convertido en símbolos de lucha y perseverancia. Pisacura, resistencia temprana. Pisacura fue un cacique que se destacó en la resistencia contra la conquista española. En 1525, su pueblo situado en la Ceiba se unió para enfrentar a los conquistadores, aunque su lucha terminó trágicamente con su captura y ejecución, marcando un precedente en la historia de la resistencia indígena. Lempira, símbolo de resistencia. El cacique Lenca Lempira es el ícono más reconocido de la resistencia indígena. En 1537 unificó varias tribus lencas y organizó una formidable resistencia contra las fuerzas españolas, demostrando su liderazgo al reunir un ejército de aproximadamente 30,000 hombres. Otros líderes indígenas. A lo largo de la historia de la resistencia indígena han surgido otros líderes significativos como los principales defensores de sus comunidades. Aunque Lempira es el más emblemático, la unión de los pueblos indígenas incluyó a variados caciques y figuras que contribuyeron a la resistencia contra la opresión española. Estos líderes junto a Lempira representaban la pluralidad y la tenacidad de la resistencia indígena en Honduras. Sus historias nos recuerdan que la conquista no fue un proceso pasivo, sino una época de constante lucha y defensa de la autonomía y la cultura de los pueblos originarios. La resistencia indígena en Honduras, epitomizada por la figura de Lempira, tuvo profundas consecuencias tanto en la lucha indígena como en la consolidación del dominio español. La resistencia indígena fue una fuerza formidable que, aunque no impidió la conquista, moldeó el proceso de colonización en Honduras. Dejó una profunda cicatriz en los pueblos indígenas y sembró la semilla de una lucha por la identidad y la autonomía que perdura hasta hoy. Efectos de la muerte de Lempira.
La muerte de Lempira en 1538 marcó un punto de inflexión en la resistencia indígena, generando una desintegración de la cohesión entre las diversas tribus lencas. Su figura se transformó en un símbolo perdurable de lucha y resistencia, inspirando a generaciones posteriores y forjando una identidad nacional en Honduras. Dominio español y encomiendas. La consolidación del dominio español después de la resistencia indígena implicó la creación de encomiendas donde se forzaba a los indígenas a trabajar para los colonizadores. Este sistema exacerbó la explotación y la violencia, afectando gravemente a las comunidades indígenas que enfrentaron despojos territoriales y un colapso demográfico. Impacto en la población indígena. La resistencia y posterior dominación española resultaron en una drástica disminución de la población indígena, principalmente debido a enfermedades, violencia y trabajo forzado. A pesar de la opresión, el legado de la resistencia perdura en la cultura hondureña, donde se recuerda a Lempira como un símbolo de libertad. El impacto en la población indígena fue un proceso de ruptura profunda y sufrimiento inmenso que transformó radicalmente las sociedades y dejó un legado de desafíos históricos que en la actualidad aún persisten. Informe de COPIN. COPIN es mucho más que una organización, es un símbolo de resistencia y dignidad. Ha logrado importantes victorias en la defensa de territorios, ha visibilizado la situación de los pueblos indígenas a nivel global y ha inspirado a innumerables movimientos sociales. Su existencia es testimonio vivo de la capacidad de los pueblos para organizarse y luchar por un futuro más justo y sostenible en medio de la adversidad. Honduras enfrenta una grave deuda en el respeto de los derechos territoriales indígenas. La violencia sistemática y la falta de reconocimiento institucional afectan a las comunidades, lo que ha llevado a COPIN a elaborar este informe como una voz de denuncia y búsqueda de soluciones. Objetivos del informe. El objetivo principal del informe es abordar la falta de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas y la violencia que enfrentan sus líderes. Se proponen soluciones concretas para garantizar la protección y el respeto a sus derechos en el contexto actual. Derechos territoriales indígenas. Los derechos territoriales de las comunidades indígenas abarcan su cultura, espiritualidad y autodeterminación. Estas tierras son vitales para la identidad de los pueblos y su preservación es esencial para mantener sus modos de vida ancestrales. Situación actual y lucha continua. La lucha de los pueblos indígenas en Honduras persiste, enfrentando violencia y represión en la defensa de sus derechos territoriales y culturales. Violencia y persecución de líderes. Los líderes indígenas en Honduras, como Félix Vázquez, enfrentan constantes amenazas y violencia. La criminalización de sus luchas se ha intensificado con delitos imputados por agentes del Estado que los defienden de los intereses extractivistas. Propuestas de acción. Las organizaciones indígenas proponen reformas legales que reconozcan y protejan sus derechos territoriales. Esto incluye el respeto de las comunidades sobre la consulta previa y la eliminación y criminalización de sus líderes. Testimonio de Donaldo Allen González. Donaldo Allen González, líder indígena Miskito, destaca la lucha ante la minería ilegal y la tala de árboles. A pesar de las adversidades, la comunidad mantiene su resistencia y busca reconocimiento y protección de sus derechos. El testimonio de Donaldo Allen González es la historia de un líder indígena visionario y pragmático que a través del conocimiento, la negociación y la defensa inquebrantable dedicó su vida a asegurar la continuidad cultural y territorial de su pueblo en Honduras.
La historia de la resistencia indígena en Honduras contra la conquista es un testimonio de la valentía, la determinación y el espíritu de lucha de los pueblos originarios. Recordar a figuras como Lempira y a las muchas otras voces anónimas que se opusieron a la opresión es esencial para comprender nuestra historia en su totalidad y para valorar la diversidad cultural que enriquece a Honduras. La lucha por la tierra, la autonomía y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas continúa siendo relevante en la actualidad. Reflexionar sobre el pasado nos permite entender los desafíos presentes y trabajar hacia un futuro más justo e inclusivo. Invitamos a nuestros oyentes a seguir investigando y aprendiendo sobre la rica historia de los pueblos indígenas de Honduras. Sus voces merecen ser escuchadas y su legado honrado. Gracias por acompañarnos en Voces Ancestrales. Los esperamos en nuestro próximo episodio.